¿Alguna vez te ha pasado que tienes desánimo o tristeza y no sabes por qué? A lo mejor de repente se te quitan las ganas de seguir adelante, sientes como una tristeza, no quieres hacer nada, no quieres ir a la iglesia, no quieres orar y no entiendes por qué o qué es lo que está pasando, porque quizás todo está bien en tu vida. Hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre el desánimo, esos tiempos difíciles que todos hemos atravesado y que todos pasamos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Soy el evangelista Gustavo González y quédate porque la palabra de hoy, el tema de hoy, va a ser de mucha bendición para tu vida. Para arrancar con el desánimo, tenemos que saber qué es el desánimo. Y tengo por acá que el desánimo es un estado emocional en el que una persona se siente sin energía, sin motivación o sin esperanza. Es una sensación de abatimiento que puede afectar nuestra mente, nuestro cuerpo y nos va a afectar sin duda espiritualmente. Así que esto es el desánimo. Vamos a hablar de 4 ejemplos de desánimo y quizás en alguno de ellos puedas identificarte. Es el primero, la falta de motivación. Sentirse incapaz de comenzar o continuar con tareas que antes eran importantes para ti. Se da mucho en la vida cristiana que cuando llega el desánimo, se nos va el deseo de ir a la iglesia. No queremos hacer nada, no queremos congregarnos, no queremos ir al grupo de jóvenes, no queremos nada. Es como que, ay, qué pereza. No sé, siento como una tristeza, me siento desanimado, no tengo ganas de hacer nada. Queremos quedarnos sin hacer nada, queremos estar en la casa allí, viendo una película, comiendo algo. No queremos hacer nada. Y era algo que antes o en algún momento nos daba mucha felicidad, mucha motivación de ir a la iglesia, ver a nuestros amigos, amigas, ir a alabar a Dios, a servir a Dios, ir a ver lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Y esa motivación de repente no está. De repente hay como una tristeza y es como que no queremos hacer nada. Número 2, la pérdida de esperanza. Sentir que las cosas no van a mejorar o que los esfuerzos que podamos hacer son inútiles. Es como, mira, ¿para qué voy a hacer nada si nada va a cambiar? ¿Verdad? Es un sentimiento de desesperanza. Número 3, el cansancio emocional. Sentir una carga constante que drena tu energía emocional y física. El sentirse cargado, abrumado, y no entendemos de dónde viene eso, porque quizás nunca nos había pasado. Número 4, sentimientos de inutilidad. A pesar de que somos valiosos y de que somos importantes para Dios y lo sabemos, sentimos que nuestras acciones no tienen impacto, sentimos que somos inútiles. Y bueno, son 4 ejemplos de desánimo, pero hay muchas cosas más. ¿Cómo saber si tengo desánimo? Bueno, primeramente si te identificas con lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Con alguno de esos 4 ejemplos. Y aquí hay otros ejemplos. ¿Cómo saber si tengo desánimo? La autocomprobación. Preguntarme a mí mismo si he perdido el interés en actividades que antes disfrutaba, como te ponía, por ejemplo, ir a la iglesia. Antes ir a la iglesia, hacer cosas para Dios, me motivaba, me llenaba de alegría, de gozo el corazón. Sentía que era mi propósito en la vida, pero de repente me siento triste y no quiero hacer nada. Cuando yo tengo eso, cuando yo digo, mira, sí, a mí me motivaba esto, pero ya no me motiva, ya no tengo las mismas ganas, me he desmotivado, estoy desanimado. Observar tus emociones para ver si nos sentimos tristes, abatidos o sin esperanza con frecuencia, ¿verdad? ¿Te resulta difícil encontrar la energía para realizar tareas diarias o que antes importaban mucho? Preguntarnos eso, justo lo que acabamos de ver en el ejemplo de lo que es desánimo. Y si tú te sientes de esa manera, vamos a ver ahora un tema importante, el desánimo espiritual, porque como vimos, el desánimo nos afecta mentalmente, físicamente, pero espiritualmente también, muchísimo. El desánimo espiritual, cuando tenemos sentimientos de soledad, el enemigo trae sentimientos de soledad a nosotros. Cuando el enemigo quiere traer desánimo, va a venir con pensamientos, con ideas para que tú te sientas sola, para que tú te sientas solo. El enemigo va a hacer todo lo que pueda para que una persona se sienta aislada y sola, aunque esté rodeada de personas. Podemos sentir como una soledad, como
como ese aislamiento, aunque estemos rodeados de gente que a lo mejor le importamos, que está allí cerca de nosotros, el enemigo va a querer que tú te sientas solo o te sientas sola. El enemigo va a querer distraerte de la palabra de Dios. En el momento que llega el desánimo, te da pereza leer la Biblia, te da pereza meterte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ganas, no hay deseo, no hay motivación a meterme en la palabra de Dios. Me siento desanimado. Y muchas veces podemos sentirnos desanimados, y eso es muy importante, de la nada, sin entender por qué nos sentimos así. Simplemente un día nos despertamos y tenemos desánimo, no queremos hacer nada, no tenemos ganas de nada, solamente estar allí acostados y que nadie nos moleste. Pero también podemos sentirnos desanimados cuando estamos atravesando un problema muy difícil, tiempos complicados o tiempos de lucha también. Por ahí puede llegar desánimo, ¿ok? También el enemigo va a querer traer desesperanza y desesperación. El enemigo puede hacer que las personas se enfoquen en sus problemas en lugar de las promesas de Dios, llevándolas a sentir que no hay salida. Es como cuando de repente esa persona, o te ha pasado en algún momento, cuando de repente sientes o se te olvidan las promesas de Dios, se te olvida lo que Dios te ha dicho y solamente puedes enfocarte en lo difícil o en el problema que estás atravesando o en eso que tanto te preocupa y llegas al punto de decir, no, o sea, ¿para qué me esfuerzo tanto si nada va a cambiar? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia si nada parece funcionar? Llevo tanto tiempo congregándome, llevo tanto tiempo sirviendo a Dios y las cosas no mejoran. No veo que las cosas mejoren, no veo la promesa de Dios cumplirse en mi vida. Y el enemigo viene con esos pensamientos para que caigamos en desesperanza y en desesperación. También otra área de ataque espiritual es la autocompasión y la victimización. El enemigo puede inducir a las personas a sentir lástima por sí mismas y a verse como víctimas, impidiéndoles tomar acción para mejorar su situación. El enemigo viene a decirte, mira, ¿para qué vas a esforzarte? ¿Para qué vas a hacer esto o aquello? ¿Para qué vas a leer la palabra? ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Para qué lo vas a hacer si nada funciona? ¿Para qué lo vas a hacer si tú no puedes hacer nada? Y trae esos pensamientos de victimización, de que yo no puedo, de que pobrecito de mí, de que no le importo a nadie, de que nadie me escucha, de que nadie se preocupa, de que nadie me llama en la congregación cuando falto, de que nadie me quiere, y un montón de pensamientos para que yo sienta esa victimización y esa autocompasión. También pensamientos de inutilidad y condenación. El enemigo puede hacer que las personas se sientan inútiles y culpables, llevándolas a creer que no merecen el amor y la gracia de Dios. Cuando ya el desánimo está más avanzado, cuando ya lo hemos abrazado un poquito, cuando no hemos hecho lo que debemos hacer, cuando viene el desánimo, el enemigo va a llegar con esos pensamientos de que no merecemos el amor de Dios, de que no merecemos la gracia de Dios, de que no merecemos su perdón, de que no merecemos quizás lo que tenemos, y va a llegar con muchos pensamientos en esa dirección de que nos sintamos totalmente, que no merecemos nada, ¿verdad? Así que vamos a hablar ahora, ya que vimos qué es el desánimo, cómo trabaja el desánimo, qué es lo que el enemigo puede traer a mi vida espiritual a través del desánimo, vamos a hablar cómo vencer el desánimo, que creo que es lo más importante en este video. ¿Cómo puedo yo vencer el desánimo? Número 1, conocer mi identidad en Dios. Es muy importante saber quién soy yo en Dios. Cuando yo tengo bien claro quién soy yo en Dios, por más que el enemigo me diga lo contrario, yo sé quién soy y de ahí nada me va a mover. Pero cuando yo no conozco mi identidad en Dios y el enemigo viene a ponerme algún pensamiento de otra identidad, va a ser más fácil porque no tengo una identidad clara y definida. Número 2, conocer las promesas de Dios, entender que Dios me ha dado autoridad y también sus promesas para creerlas y declararlas sobre mi vida. Así se caen los argumentos y dardos del enemigo. Cuando yo conozco las promesas de Dios y yo sé que yo tengo autoridad
en Dios, que Dios me ha dado una autoridad de hijo que yo tengo, y yo conozco la palabra de Dios y conozco sus promesas. En el momento que venga el ataque, el pensamiento, el dardo encendido que el diablo me lanza, yo puedo usar una promesa de Dios para apagar eso. Recordemos que la Biblia dice que con la espada del Espíritu que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, vamos a apagar los dardos encendidos que el enemigo nos venga a lanzar, ¿verdad? Pero si yo no uso la espada, el enemigo me va a atacar libremente. Recordemos, chicos, estamos en una guerra, estamos en una batalla espiritual, y Dios nos ha dado un armamento, nos ha dado un escudo, un casco, una espada, para que luchemos y nos defendamos. Lo peor que podemos hacer en el tiempo que llega el desánimo a nuestra vida es simplemente quedarnos queditos sin hacer nada, esperando que Dios haga algo, cuando ya Dios hizo lo que tenía que hacer y nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, que es la espada del Espíritu, y nos ha dado promesas para que luchemos, nos defendamos y peleemos la batalla de la fe, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a algo muy importante. Para conocer mi identidad y para usar la espada del Espíritu y las promesas de Dios en mi vida, para poder creerlas y declararlas, debo conocerlas. ¿Cómo conozco yo mi identidad en Cristo? Cuando me meto en la palabra. Si yo no me meto en la palabra, no voy a conocer quién soy yo en Dios. Y cuando yo no sé quién soy en Dios, quién dice Dios que soy yo, el enemigo me puede atacar y puede darme una identidad que no es la mía, de perdedor, de que no puedo, de fracasado, de inútil, de un montón de cosas que él quiere que yo me crea. Pero cuando yo sé lo que la Biblia dice que yo soy, esos dardos se caen por completo. Igualmente con todo pensamiento que el enemigo viene a traer a tu vida. Cuando tú conoces las promesas de Dios para tu vida, tú las declaras y con ellas anulas y cancelas todo dardo del enemigo. Pero si tú no conoces las promesas de Dios, no tienes con qué refutarle al enemigo cuando te venga a decir, es que tú no puedes hacer nada porque eres un debilucho, una debilucha. Tú puedes decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque conozco esa promesa y puedo anular esa mentira del diablo con la promesa de Dios. Pero si yo no conozco la promesa, ¿cómo la voy a activar en mi vida? Entonces es importante que yo conozca la Biblia, ¿verdad? Que use la espada del Espíritu. Y tenemos que entender que estamos en guerra, no quedarnos quietos, sino que tenemos que pelear. Ya Dios hizo su parte, te toca a ti levantarte y pelear. Tenemos que también tomar la decisión de cambiar la actitud. Chicos, es que cuando llega el desánimo no es un estado que nos somete obligatoriamente a estar así. Tenemos la libertad en Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos la libertad en Dios de levantarnos de nuestra cama, de levantarnos en el tiempo de tristeza, en el tiempo de desánimo, y decir, yo voy a cambiar de actitud porque en mí está el Espíritu Santo, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy una hija de Dios, porque está escrito que en Cristo soy más que vencedor, que en Él tengo la victoria, que todo lo puedo en Él que me fortalece. Está escrito que Él me ayuda en el momento de la dificultad, que Él me escucha, que Él me ama, que soy linaje escogido, que Él me escogió antes de que el mundo naciera. Y comienzas a declarar las promesas de Dios para tu vida, comiencen a caerse los dardos del diablo. La obra del diablo, los muros que él quiera levantar, se vienen abajo por completo. Cuando un hijo de Dios se levanta, toma una actitud de guerrero y de hijo y se levanta a pelear, entendiendo que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo van a arrebatar, porque los débiles no van a poder, porque esto es para valientes. Su palabra dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Amén. Así que tenemos que hacer eso. Tenemos que vivir por fe y creer lo que la Biblia dice. Yo no puedo caminar por lo que mis ojos están viendo. Yo debo caminar por lo que Dios me está marcando, por lo que la palabra de Dios me dice. Aunque el enemigo me quiera pintar otra cosa, aunque en mi vida yo vea una situación difícil, nublada, muy complicada, muy nublada, yo debo creer en Dios.
Yo debo creer en su palabra y yo debo decir como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo creo en esa palabra, yo creo en esa promesa. Aunque yo estoy viendo que todo está complicado, yo sé que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Y esto que estoy pasando va a pasar. Y yo sé que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, porque su palabra lo dice. Porque su palabra dice, el salmista decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y tú puedes declarar todas esas promesas cuando tú conoces la palabra de Dios. Y en ese momento caminas por fe y no por vista. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y puedo acercarme confiadamente delante de Dios, puedo levantarme aunque todo se vea complicado, aunque todo se vea difícil, y decir: Señor, aunque hoy mis ojos no están viendo, yo sé que voy a ver, porque yo tengo fe, porque yo creo en ti, porque yo creo en tus palabras, y yo te doy gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo, porque desde ya yo sé que tengo la victoria en ti. Y el enemigo, algo pasa espiritualmente en ese momento. Algo pasa espiritualmente, pero yo debo cambiar de actitud, porque Dios no puso en ti un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que tú tienes la libertad en Dios, el poder en Dios de levantarte. En medio de que te sientes desanimado y triste y no entiendes ni por qué, te levantas y dices: en el nombre de Jesús, y comienzas a declarar la palabra. Dios te dio autoridad. Reprende toda obra del mal. Cancela en el nombre de Jesús toda mentira del diablo. Cuando vengan pensamientos a ti negativos, Padre, en el nombre de Jesús, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que estás conmigo, que vas delante de mí como un poderoso gigante, y toda obra del diablo se cae en el nombre de Jesús. Se rompe toda obra del mal y comienzas a pelear y a tener una guerra espiritual y a declarar las verdades y las promesas de Dios. Todo cambia. En ese momento, el desánimo desaparece por completo, se va instantáneamente cuando tú abrazas y crees de todo corazón las promesas de Dios. Pero si tú no lo haces, el desánimo te va a abrazar, te va a envolver y te puede llevar a la depresión, a enfermedades y a cosas mucho peores, a alejarte de Dios, a dejarte, a descuidar tu salvación, a muchas cosas peores te puede llevar si tú no tomas una actitud de hijo y una actitud de hija de Dios. ¿Qué debo evitar cuando tengo desánimo? Tengo que evitar aislarme de la iglesia. Lo primero que sentimos cuando llega el desánimo es: no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer nada, y es precisamente lo que tenemos que hacer. Yo camino por fe, no por vista, no por emociones. Tú buscas a Dios por lo que tus ojos, no por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios ha hecho por ti, porque tú entiendes que necesitas a Dios, no porque tenga o no ganas, sino porque yo entiendo que es lo mejor para mí. Amén. Entonces, cosas que no tengo que hacer, cosas que debo evitar cuando tengo desánimo: aislarme de la iglesia y de las personas. Eso solamente va a aumentar el desánimo. Dejar de orar. No dejes de orar, es lo primero que tienes que hacer. Orar, cancelar, reprender, declarar, sacar la espada del Espíritu y pelear, porque para eso te la dio Dios, no para que la dejes empolvada en un bolso, en una gaveta, sino para que la uses como todo un guerrero de Cristo. Dejar de leer la Biblia. No dejes de leer la Biblia. Cosas que tienes que evitar. Evita el dejar la Biblia a un lado. Métete en la Biblia, abraza las promesas de Dios, porque con ellas vas a poder salir adelante. Amén. Y quiero darte versículos en esta hora para que tú los creas y los abraces, ya para ir terminando. Dice Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Segunda de Corintios 4:16 dice:
Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. O sea que aunque voy envejeciendo, me voy renovando en mi espíritu. Amén. Y Hebreos 10:39 me encanta lo que dice. Dice Hebreos 10:39, nosotros, ¿quiénes? Tú y yo, no somos de los que vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. No somos de los que dejamos todo tirado. No somos llamados a eso. Somos de los que seguimos adelante, de los que perseveramos. Amén. El Salmo 34, del 18 al 19, dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos. Salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Y el Salmo 55, 22, para acabar, dice, pon tus preocupaciones en las manos del Señor, y Él te sostendrá. Nunca dejará que fracase el justo. Amén. Así que en esta hora abraza las promesas de Dios. Cree en Dios. Levántate, pelea, reprende, cancela toda obra del mal. Tienes autoridad. El Espíritu Santo está contigo, vive en ti, en tu corazón. Usa el Espíritu Santo, usa la fuerza que te da el Espíritu Santo, usa la autoridad que Él te ha dado y cree en su palabra. Toma la espada que el Espíritu Santo te ha dado y pelea la batalla de la fe, porque ya la batalla está ganada en Cristo. En Él somos más que vencedores. Y todo desánimo que quiera llegar a tu vida se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo desánimo se va ahora de tu vida en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda ansiedad, toda tristeza en esta hora se cae en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús cancelamos toda obra del mal. Pero levántate, créele a Dios, cree sus promesas y camina por fe, no por vista. Que Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gustavo González. Un fuerte abrazo desde Costa Rica y nos vemos en un próximo video. Muchas, pero muchas bendiciones y deseo de todo corazón que este tema lo abraces, porque yo sé que es de mucha bendición, porque es la palabra de Dios. Abrázalo y cree en lo que Dios nos ha hablado en este tiempo. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz mañana, tarde o noche. Muchas bendiciones.